Hola a todos, mi nombre es Óscar Calderón y es un gusto recibirlos en este subcurso de microeconomía. Para esta semana número 5 vamos a revisar los contenidos sobre el funcionamiento de los mercados en donde se interrelacionan la oferta y la demanda. Vamos a hablar específicamente sobre el tema de los precios, cuando suben, cuando bajan, es decir, por qué fluctúan, ya que hasta el momento hemos visto acerca de las elecciones que hacen las personas para enfrentar la escasez y la manera en que estas elecciones responden a los incentivos. Los precios son uno de los incentivos a los que las personas responden al momento de hacer su respectiva elección, sea de un bien o de un servicio. Ahora, como la oferta y la demanda determinan los precios, vamos a analizarlo desde el punto de vista del mercado, pues el modelo de la oferta y la demanda es una herramienta principal en la economía, pues nos ayuda a responder grandes cuestiones económicas como la que ya habíamos comentado anteriormente del qué, cómo y para quién se producen los bienes y servicios. Sin más preámbulos, iniciamos. Bien, el mercado como tal. El mercado, cuando usted necesita algún nuevo bien o un nuevo servicio, cual sea este, un par de zapatos, un par de camisas, pantalones, cuando usted desea inclusive desayunar, comerse algún bocadillo, o por otro lado, si usted desea un teléfono nuevo, etcétera, usted tiene que buscar un lugar donde la gente venda esos artículos u ofrezcan tales servicios que usted está buscando. El sitio donde encontramos todo lo que hemos mencionado y muchas otras cosas más que se nos puedan ocurrir a manera de necesidad, se le conoce como mercado. Por lo tanto, como ya se analizó anteriormente, el mercado es cualquier acuerdo que permita a compradores y vendedores obtener información y hacer negocios entre sí. Por lo general, un mercado consta de dos partes que son esenciales, compradores y vendedores, ¿sí? Además, existen diferentes tipos de mercados, como por ejemplo, mercados de bienes, bienes como manzanas o como zapatos o como camisas, etcétera. También existe el mercado de servicios, como por ejemplo un corte de cabello, alguna lección de un deporte, sea tenis, judo, etcétera. También está el mercado de los recursos, como por ejemplo programadores de computadora, y también podríamos incluir en este mercado de recursos las máquinas excavadoras para el tema agropecuario, etcétera. También está el mercado de los insumos manufacturados, como por ejemplo los circuitos de memoria que se utilizan ahora en los artefactos eléctricos, por ejemplo, ciertas refracciones para automóviles. Además, está también el mercado de divisas, diferentes divisas como el yen japonés, como el dólar, el euro, etc. Bien, estos mercados en donde las personas interactúan pueden ser lugares físicos, es decir, donde se reúnen y se encuentran físicamente vendedores y compradores, pero también puede ser, por ejemplo, lugares dispersos en el mundo, o sea, me refiero a lugares virtuales, cuyos integrantes nunca se encuentran físicamente y es más, saben muy poco unos de otros. Lo que les interesa o lo que los mantiene conectados es el bien o servicio que están buscando para hacer negocio, para hacer una compra, para hacer una venta, etcétera. Bien, sin embargo, hay que aclarar o dejar por sentado que la mayoría de los mercados son en realidad conjuntos, digamos un poco desorganizados de compradores y vendedores. ¿Por qué me refiero a desorganizados? Porque quizás algunos venden bajo ciertas reglas, bajo ciertas normas y otros están estandarizados en base a las legislaciones o en base a las reglas de juego que el sistema donde se encuentren, me refiero al sistema político, geopolítico, donde se encuentran ubicados, les permita hacer. Sin embargo, para nuestro análisis,
de los diferentes mercados que hemos analizado y como todos ellos varían la intensidad de la competencia que enfrentan compradores y vendedores, nosotros nos vamos a referir justamente a los mercados competitivos, es decir, un mercado en donde participa tanto compradores y vendedores y lo más importante, que ninguno de ellos pueda influir en el precio, de manera que podamos observar en nuestro análisis cómo el precio va modificando más bien lo que es la oferta y la demanda de bienes y servicios. Como ya dijimos, vamos a trabajar con mercados competitivos, vamos a analizar la manera en que las personas responden a los precios y a las fuerzas que lo determinen. Sin embargo, para ello es necesario comprender la relación que existe entre un precio nominal y un precio relativo. De tal forma que en la vida diaria el precio de un objeto, digamos que es el número en dólares, para colocar un ejemplo de nuestro mercado que trabaja en dólares, es un objeto cual es comprado o vendido por un número determinado de dólares y que se debe ceder para obtenerlo. Es decir, si yo quiero comprar alguna computadora que tiene un valor de $1,500 o de $1,000, yo tengo que ceder esos $1,000 a cambio de obtener una computadora. Entonces, a ese precio se le conoce como precio nominal o precio monetario. Bien, entonces económicamente se le conoce como el término de precio nominal. Ahora, también está lo que se conoce como el precio relativo. Aquí tengo que hacer énfasis y recordar sobre el costo de oportunidad, que es la alternativa de mayor valor a la que uno renuncia por tomar una decisión. Por ejemplo, cuando usted compra una taza de café, el artículo de mayor valor que sacrifica para obtenerla podría ser cierta cantidad de gomas de mascar. Por lo tanto, el costo de oportunidad de una taza de café es la cantidad de goma de mascar a la que usted ha renunciado por obtener esa taza de café. Es posible calcular esta cantidad si tomamos en cuenta los precios nominales del café y de las gomas de mascar. Por ejemplo, para agregarles números a este ejemplo que hemos dado, si el precio nominal de una taza de café es de $1 y el precio nominal de un paquete de goma de mascar es de 50 centavos, entonces el costo de oportunidad de una taza de café es igual a 2 paquetes de goma de mascar. ¿Sí? Entonces, para calcular este costo de oportunidad, simplemente se divide el precio de una taza de café entre el precio de un paquete de goma de mascar, lo que da por resultado la proporción o cociente de un precio en relación con el otro precio. ¿Sí? Entonces, ahora sí, la proporción de un precio en relación con otro es lo que se denomina o lo que económicamente se llama como precio relativo. Por lo tanto, yo puedo concluir en este momento que el precio relativo es un costo de oportunidad. Correcto. Continuemos. Hablemos ahora sobre la demanda. Es decir, una vez que hemos analizado ya el mercado y sus distintos tipos, las personas que actúan indispensablemente en un mercado, cuáles son los tipos de precios que hay en un mercado, precio nominal y precio relativo. Ahora ya conversemos sobre uno de los factores más importantes o más relevantes en lo que es la economía. Uno de los dos factores más importantes. Vamos a comenzar por la demanda. Cuando una persona demanda algo, cuando una persona necesita algo, significa que está motivado por tres aspectos generales. Primero, porque lo desea, porque quiere ese artículo. Segundo, porque puede pagarlo, si no, no lo podría obtener. Y tercero, es porque ha hecho un plan definido para poder comprarlo. ¿Sí? Por deseo nos referimos a los anhelos o aspiraciones, digamos, ilimitadas que las personas tienen de poseer ciertos bienes y servicios. Sin embargo, hay que considerar aquí la escasez.
La escasez que provoca que muchos de nuestros deseos, o tal vez la mayoría de ellos, nunca se puedan satisfacer o nunca los podamos llegar a satisfacer. La demanda va a reflejar entonces la decisión de qué deseos se van a poder satisfacer y cuáles no, obviamente. Bien, aquí hay un concepto importante que lo vamos a tomar de principio, que es la cantidad demandada. Esta cantidad demandada se refiere a la cantidad de un bien o servicio en la que los consumidores planean comprar durante cierto periodo de tiempo a un precio específico. ¿Sí? Es decir, la cantidad demandada no necesariamente es la misma que la cantidad que se compra en realidad. Algunas veces esta cantidad excede el monto de los bienes disponibles, de modo que la cantidad adquirida es menor que la cantidad demandada. La cantidad demandada se mide en términos de cantidad por unidad de tiempo. Por ejemplo, imagine que todas las mañanas compra usted una taza de café. Insisto con el ejemplo para continuar un mismo orden, el mismo ejemplo. Entonces, la cantidad de café que usted demanda puede expresarse como una taza por día, que sería lo mismo decir 7 tazas por semana, ¿sí? A razón de 365 tazas por año, dependiendo del tiempo en que yo lo quiera expresar. Si es a 6 meses, serán 180 tazas, etc. Entonces, son muchos los factores que influyen en los planes de compra y uno de ellos, como ya lo mencionamos hace un momento, es el precio, ¿sí? Vamos a revisar la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio, para de esa forma poder analizar dicha relación, y vamos a suponer que todos los demás factores que influyen en los planes de compra para este ejemplo o para aplicar un modelo económico se van a mantener constantes. Correcto. Otro término importante en la demanda es la ley que existe sobre esta y se le conoce como ley de la demanda, la cual establece que si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada de dicho bien. Y por el contrario, cuanto más bajo sea el precio de un bien, mayor será la cantidad demandada del mismo. Esto es muy fácil de analizar. Si ustedes revisan sus actividades cotidianas de compra, en donde pueden ustedes valorar que si desean algún bien y supongamos que baja de precio por temporada, obviamente se va a demandar más de ese bien. ¿Por qué? Por el efecto que tiene el haber disminuido su precio. Y pasa lo contrario si es que el precio de este bien que usualmente compramos aumenta su valor. Entonces, la demanda de ese bien va a disminuir. ¿Por qué? Porque tiene un costo más elevado. Bien, en el tema de la demanda se debe a dos razones el que exista un precio más alto que disminuya la cantidad demandada, ¿no es cierto? Entonces, cuando el precio se eleva, ocurren dos efectos. El primero se le llama efecto de sustitución, que significa que si todos los demás factores permanecen constantes cuando el precio de un bien aumenta, su precio relativo, recuerden que su precio relativo es como hablar de su costo de oportunidad, se eleva. Aunque cada bien es único, existen sustitutos para él, es decir, otros bienes que puedan ser utilizados en su lugar. De tal forma que si el precio de un bien se eleva, yo puedo encontrar algún otro bien que me dé el mismo beneficio o la misma satisfacción por un precio más bajo. Ahí estoy aplicando ¿qué cosa? La sustitución. Correcto. El otro efecto es el efecto ingreso. ¿Qué significa esto? Primero que si todos los demás factores que influyen en los planes de compra permanecen constantes, cuando un precio aumenta, lo hace de manera relativa a los ingresos de la persona. Por lo tanto, cuando las personas enfrentan un precio más alto, pero sus ingresos no se han elevado o no han cambiado, obviamente ya no pueden adquirir la misma cantidad de las cosas de ese bien que ha aumentado el precio. ¿Esto a qué obliga a las personas o a qué nos obliga? Nos obliga, lógicamente, a disminuir las cantidades demandadas de al menos ese bien o de muchos otros bienes que hayan aumentado, ¿sí? El bien cuyo precio ha subido será uno de los que la gente comprará mucho menos. En eso estamos totalmente claros. Ahora, analicemos un poquito la curva de la demanda para poner en un gráfico estos conceptos que hemos hablado de cantidad demandada
y de la ley de la demanda. Al término demanda, ya dijimos que se refiere a la relación completa entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo. Entonces, la cantidad o la demanda se ilustra mediante esta curva de demanda que estoy colocando allí en la pantalla. Ese término, cantidad demandada, que también lo habíamos analizado, se refiere a un punto de esa curva de demanda que estoy colocando en la pantalla, en donde se establece la cantidad demandada de un bien a un precio determinado. Ojo, cada uno de esos puntos me están diciendo la cantidad demandada, que va a depender, obviamente, en este caso del precio, porque recuerden que el modelo económico que estamos aplicando es que los demás factores que modifican la demanda se mantienen constantes, ¿correcto? Hasta allí no nos perdamos de ese punto. Bien, entonces, directamente en la gráfica. Vean que en la gráfica tenemos, por un lado está el precio y por otro lado están las cantidades demandadas. Para este ejemplo se están ocupando el bien denominado barras energéticas. Entonces, en esta curva de demanda se ilustra, como ustedes pueden observar, la relación entre la cantidad demandada de un bien y el precio del mismo bien cuando los demás factores que influyen en los planes de compra de los consumidores permanecen constantes. ¿Correcto? Entonces, esta figura que ustedes tienen en pantalla lo que me está describiendo es el plan de demanda de las barras energéticas. Ojo, puede ser cualquier bien, sin embargo, para este ejemplo estamos tomando las barras energéticas. Un plan de demanda muestra las cantidades de demandas a cada precio cuando todos los factores que influyen en los planes de compra, insisto, se mantienen constantes. Por ejemplo, vamos a analizar uno de estos puntos o dos puntos extremos. Primero, cuando el precio de una barra energética es de 50 centavos, ojo que lo encierro allí en círculo, 50 centavos de dólar, la cantidad demandada a ese precio es de 22 millones de barras energéticas por semana. Miren que insisto con el tiempo porque ya dijimos que la demanda estará dada siempre a un tiempo determinado. ¿Ok? Correcto. Des en cuenta que en el resumen numérico que está a los lados del gráfico está la tabla en donde se está graficando, donde se está ilustrando, perdón, el punto número A, que me indica que a 50 centavos de dólar la barra de energética se demandarán 22 millones de barras por semana. Es decir, estoy colocando numéricamente los planes de compra en un plan de demanda. Ahora, veamos un ejemplo en otro de los puntos. Ahora, ¿qué pasa cuando el precio de las barras energéticas aumentan a 2.50 dólares, 2 dólares con 50 centavos? Como el precio aumentó, y ya lo dijimos anteriormente en la ley de la demanda, la cantidad de demanda, o sea, la cantidad que las personas pretendían comprar al precio de 50 centavos va a disminuir. ¿Por qué? Porque su precio ha aumentado. Por lo tanto, ahora ya no se van a comprar 22 millones, sino únicamente 5 millones de barras energéticas a la semana. Lo que se puede demostrar o se puede observar claramente también en la tabla de resumen. Vean, el punto E me indica que a un precio de 2,50 la cantidad demandada disminuye por el factor precio, porque el precio aumentó. Entonces la demanda ha disminuido. Correcto. Cambios en la demanda. Analicemos ahora cuando cualquier factor que influye en los planes de compra distinto al precio, es decir, ya anteriormente habíamos dicho que los demás factores de compra se mantenían constantes, pero ahora vamos a decir que ahora es el precio el que se va a mantener constante y los demás factores tienen un cambio. ¿Esto qué hacen? Originan un cambio en la demanda. Bien, para poder ilustrar este cambio en la demanda de manera muy resumida, yo puedo indicar que cuando el precio de un bien cambia, vean que estoy en el punto central,
va a ocurrir un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Ojo, que aquí vamos a ver en esta gráfica que existen dos tipos de movimientos. Uno que ocurre a lo largo de una misma curva, por ejemplo, en pantalla ustedes tienen una curva central, que es la línea azul. Cuando cambia el precio, simplemente lo que hay es un desplazamiento sobre esa misma curva, para arriba o para abajo. Para arriba, cuando el precio aumenta, entonces ya vimos ilustrado anteriormente de que el precio sube, pero la cantidad disminuye, y hacia abajo, pero en esa misma curva, des en cuenta, como lo señalo ahí, ahora la cantidad aumenta. ¿Por qué? Porque el precio está bajando. Esos son movimientos a lo largo de la curva de demanda. Pero también existen movimientos de la demanda, ¿sí? Es un cambio que hay en la cantidad demandada, en donde, tal y como se muestra en el gráfico, cuando cualquier otro de los factores que influyen en los planes de los compradores cambia, ocurre un desplazamiento de la curva de demanda y por lo tanto un cambio de la demanda. Un aumento de la demanda, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es desplazar la demanda hacia la derecha, mientras que una disminución de la demanda, ¿qué es lo que hace? Es todo lo contrario, contrae la demanda y provoca un movimiento hacia la izquierda de la demanda, ¿sí? Pero, ¿qué significa o qué son esos otros factores que hacen que la demanda tenga un desplazamiento? Pues bien, vamos a nombrar estos factores, que básicamente son seis factores claves que provocan cambios en la demanda. Y para ilustrarlo mejor, para llevar un sentido lógico en qué pasa cuando estos factores aparecen, vamos a observar y vamos a definir en el cuadro que estoy presentando ahora lo que ocurre con la demanda. Bien, ya dijimos que los precios de los bienes relacionados, o más bien, que el factor precio primeramente afecta a lo que es la ley de la demanda, ¿sí? Recuerden, a mayor precio, menor demanda, y a un precio bajo, la demanda aumenta, ¿correcto? Entonces, el precio, lo primero que afecta, o el primer factor que está afectando a la ley de la demanda es el precio, correcto. Ahora, otro de los factores es los precios mismos, pero de los bienes relacionados, ¿sí? O los bienes sustitutos. Digamos que la cantidad de barras energéticas, para continuar con el ejemplo, que los consumidores planean comprar depende en parte de los precios de los artículos sustitutos. Recordemos que un artículo sustituto es un bien que puede utilizarse en lugar de otro, ¿o correcto? Entonces, si el precio de un sustituto de una barra energética aumenta, la gente comprará menos unidades de ese bien sustituto y más barras energéticas. Por ejemplo, si el precio de una bebida energética sube, la gente ¿qué va a hacer? Va a comprar menos bebidas energéticas y más barras energéticas. Obviamente, si hablando de estos dos bienes ocurre lo contrario, pues se van a demandar, es decir, que el precio de la bebida energética disminuya, pues se va a comprar más bebida energética que la cantidad de compra que se va a hacer de las barras energéticas. Es decir, juegan simplemente un papel de sustitución dependiendo de su precio. La demanda va a aumentar o va a disminuir dependiendo de el precio de qué bien esté aumentando o disminuyendo. Ahora, ya que hablamos de un bien sustituto, también conviene o es necesario hablar sobre los bienes que son un complemento, porque la cantidad de barras energéticas que lo que las personas piensan o planean comprar, también depende de los precios de los complementos, ¿sí? Entonces, para recordar que es un complemento, pensemos que es un bien que se utiliza en conjunto con otro, ¿sí? Entonces, la hamburguesa y las papas fritas, le estoy tomando este ejemplo porque es muy clásico. ¿Qué son? Son complementos entre sí, ¿sí? Pero como estamos hablando de las barras energéticas, hablemos ahora sobre las barras energéticas y el gimnasio, ¿ya? Si el precio de una hora en el gimnasio baja, la gente, ¿qué va a hacer? Va a preferir gastar más en horas en el gimnasio
que estar comprando barras energéticas. ¿Listo? Así de simple. Pero si las barras energéticas también no aumentan su precio, entonces las personas podrán adquirir los dos bienes de manera complementaria. Es decir, pagar una hora en el gimnasio y también comprar barras energéticas porque ambos, repito, son complementos y el tema del precio lo permite. También se encuentra como un factor el precio esperado en el futuro. Es decir, si se espera que el precio de un bien aumente en el futuro y dicho bien puede almacenarse, pues obviamente el costo de oportunidad de obtener bien para su uso futuro es menor hoy de lo que será cuando el precio haya aumentado. Por ejemplo, imagine que viene una temporada de frío y la cosecha de naranja va a ser perjudicada. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Se espera que el precio del jugo de naranja a futuro aumente. Así que actualmente, o más bien el día de hoy, la demanda va a aumentar porque usted va a llenar su congelador con suficiente jugo de naranja para consumirlo durante, digamos, los próximos 3 o 6 meses. Por lo tanto, su demanda aumenta hoy día para disminuir la demanda por naranja en el futuro. ¿Por qué? Porque usted sabe que el precio va a aumentar. ¿Ok? Entonces ese es un pequeño ejemplo y es muy ilustrativo en cuanto a el motivo de los precios del futuro. Ahora, otro factor es el ingreso. El ingreso de los consumidores también influye en la demanda. Ya lo dijimos y lo expresamos nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando el ingreso aumenta, los consumidores, o todos nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos comprar más de casi cualquier bien. ¿Por qué? Porque el ingreso está aumentando. Sin embargo, cuando el ingreso disminuye, ¿qué pasa con los consumidores? ¿Qué pasa con nosotros, los compradores? Vamos a comprar menos de casi cualquier tipo de bien porque el ingreso se ha visto disminuido. Supongamos en un hogar trabaja padre y madre y de repente uno de ellos deja de trabajar. Entonces, ¿qué significa? Que la familia tendrá que sostenerse solo con un ingreso y por lo tanto la demanda de productos va a disminuir. ¿Sí? Al contrario, si trabaja papá y mamá y de repente el hijo mayor también consigue empleo y comienza a aportar al hogar, ahora la demanda del hogar va a aumentar porque ya hay un mayor ingreso de lo que había anteriormente. Entonces, de esa forma podemos notar básicamente cómo el ingreso afecta a la demanda. La mayoría de los bienes que estamos mencionando son bienes normales. Entonces, para recordar que es un bien normal, es aquel cuya demanda se incrementa conforme el ingreso aumenta. En cambio, un bien inferior es aquel cuya demanda baja conforme el ingreso aumenta. Cuando los ingresos suben, la demanda de los viajes aéreos, que es un bien normal, aumenta, mientras la demanda de los viajes largos en autobús, que es un bien inferior, disminuye. Entonces, ahí está el ejemplo de un bien normal y un bien inferior. Ahora, otro factor es el ingreso esperado en el futuro y crédito. Cuando usted espera que el ingreso aumente en el futuro o cuando el crédito es fácil de obtener, la demanda podría aumentar en el presente, ¿sí? Entonces yo necesito comprar algo, no tengo el ingreso suficiente, pero tengo crédito, me endeudo ahorita y por lo tanto puedo aumentar mi demanda en el momento y voy a cancelar lo que compre o lo que demande ahora según el crédito que me den, según el crédito que pueda otorgarme. Esto se podría aplicar, digamos, para bienes de un costo un poco mayor, sea televisor, sea un acondicionador de aire, un teléfono, una laptop, un automóvil, etcétera, ¿no? Entonces, el crédito influye mucho en la demanda. Y por último, de los factores está también la población. Entonces, la demanda también depende del tamaño y la distribución por edades de la población. Cuantas más personas existan o cuando más grande sea la población, mayor será la demanda de todos los bienes y servicios. Por ejemplo, una panadería que se ubique en, en un barrio que esté completamente habitado y que no exista algún otro lugar donde comprar panes, obviamente entre más personas haya, entre más familias ubiquen, esa panadería va a vender más. Pero si esta panadería se ubica en un sector en donde recién se está comenzando a construir, recién están construyendo las casas, recién están llegando las familias, por lo tanto,
como no hay muchas personas en ese lugar, el negocio de la panadería va a tener una menor demanda, no van a haber muchas personas que asistan a comprar. Otro de los factores que no se identifica ahí en el cuadro que se ha presentado son las preferencias, las cuales ya hemos conversado, pero me gustaría recordarlas. La demanda también depende de las preferencias, tal y como lo hemos conversado. ¿Por qué? Porque las preferencias determinan el valor que las personas le den a cada bien o a cada servicio. Las preferencias dependen de temas como, por ejemplo, el clima, como por ejemplo, la información que se tenga de ese bien o servicio, incluso de la moda, ¿sí? Hasta la moda interviene un poco aquí en lo que son las preferencias de compra de las personas. De acuerdo con esto, ya hemos analizado qué pasa con la demanda, por ejemplo, solamente tomando el ejemplo, ¿no? Si el precio de un bien sustituto baja, ¿qué pasa con la demanda? La demanda disminuye. Pero si el precio de un bien sustituto aumenta, ¿qué pasa con la demanda? La demanda aumenta de ese sustituto. ¿Correcto? Bien, avancemos. Ahora comentemos o discutamos un poco acerca del tema de la oferta. Bien, este es otra de las variables, otra de las fuerzas de mercado muy importantes. Una es la demanda, otra es la oferta. Con la oferta complementamos lo que son compradores y vendedores. Si para su perfil de egreso, es decir, hablando de empresas, si una empresa ofrece un bien o servicio, significa que dicha empresa, primero, cuenta con los recursos y la tecnología para producirlos. Segundo, puede obtener un beneficio al producirlo. Y tercero, ha elaborado o ya tiene un plan para producir y sobre todo para vender, porque como empresa, hablando como empresa, no me sirve de nada producir un bien si no puedo venderlo. ¿Ok? Entonces, vamos a mantener nuestro punto de vista desde el ámbito empresarial. Ya me voy a quitar los zapatos de consumidor y me voy a colocar los zapatos de un empresario, el cual necesita, obviamente, que los precios aumenten para poder ofrecer más productos. ¿Por qué? Porque ese precio alto a la empresa, ¿qué significa? Le significa mayores utilidades, mayores beneficios para la venta de sus productos. ¿Correcto? Entonces, desde ese punto de vista, el cual va a ser muy rígido para la parte de la oferta, vamos a poder analizarlo y, y desglosar cada uno de sus conceptos. ¿Sí? Primero, bueno, una oferta implica más que solo contar con los recursos y la tecnología para producir algo. Los recursos y la tecnología constituyen quizás los límites de lo que me permite a mí o de lo que me es posible producir. ¿Sí? Yo es posible producir muchas cosas útiles, pero estas no serán fabricadas a menos que hacerlo resulte ¿qué cosa para las empresas? Que resulte lucrativo, así de simple. ¿Sí? Si no es lucrativo, no es ningún negocio para una empresa producirlo o fabricarlo. Entonces, desde ese punto de vista, la oferta refleja la decisión acerca de qué artículos es viable, no solamente desde el punto tecnológico, sino desde el punto de renta. ¿Qué artículos son rentables para que las empresas los fabriquen, los produzcan? ¿Sí? De tal forma que la cantidad ofrecida de un bien o servicio es la suma que los productores o que las empresas planean vender durante un periodo dado a un precio específico. La cantidad, obviamente, la cantidad ofrecida no necesariamente es la misma cantidad que se venderá en la realidad. O sea, yo puedo ofrecer 10 artículos, pero únicamente puedo vender 8. Entonces, a eso me refiero con que no es necesariamente la misma cantidad lo que se ofrece con lo que realmente se vende. ¿Correcto? Bien. Ahora, en la oferta, igual que la demanda, también hay una ley. En este caso, la ley de la oferta es la que establece que si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de este. Y cuanto más bajo sea el precio de un bien, menor será la cantidad ofrecida del mismo. Recuerden que esta ley de la oferta tiene mucha lógica
en cuanto observemos bien el objetivo empresarial. El objetivo empresarial es obviamente tener rentas, poder tener beneficios de aquello que produce, de aquello que vende, ¿sí? Pero ¿por qué un precio más alto aumenta la cantidad ofrecida? Ya ustedes ya han empezado la respuesta. ¿Por qué que un bien posea un precio más alto es más apetecible producirlo por las empresas? ¿Sí? Con términos económicos es porque el costo marginal aumenta. Así de sencillo. Conforme la cantidad producida de cualquier bien se incrementa, el costo marginal de producirlo también lo hace. ¿Sí? Por lo tanto, no vale la pena producir un bien si el pago recibido por él no cubre por lo menos el costo marginal de su producción. Por eso es que cuando el precio de un bien aumenta, pero el resto de los factores permanece igual, los productores están dispuestos a incurrir en un costo marginal más alto y aumentar la producción. Este precio más alto ocasiona un aumento en la cantidad que se está ofreciendo. ¿Por qué? Porque todas las empresas ven atractivo vender con un precio un poco más elevado. ¿Correcto? Entonces ahí están los conceptos que hemos analizado de la cantidad ofrecida y de la ley de la oferta, la cual, repito e insisto, desde el punto de vista empresarial, tiene mucho sentido el que un precio alto sea apetecible o sea atractivo para las empresas, más no para el consumidor. Eso lo vimos en el escenario anterior. Bien, ahora veamos cómo ilustramos estos conceptos en la curva denominada curva de oferta o también conocido como plan de oferta. Bien, entonces vamos a conocer ahora la segunda de las dos curvas más utilizadas en economía, la curva de la oferta, la cual les ilustro allí. Para eso también colocamos el ejemplo de las barras energéticas. Pero primero, antes de ir al ejemplo, el término oferta, recuerden que se refiere a la relación completa entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida del mismo. Bien, entonces ese pequeño concepto que les mencioné se ilustra aquí justamente en la curva de oferta que tienen en pantalla, que también muestra el plan de oferta. El término cantidad ofrecida, que ya lo mencionamos, se refiere al punto, ya estoy hablando sobre el concepto en la gráfica, se refiere a los puntos sobre la curva de la oferta. El punto donde se establece la cantidad ofrecida a un precio en particular, ¿correcto? Entonces, para entender esto, digamos que en esa curva de oferta vamos a ilustrar ahora la oferta de las barras energéticas, desde el punto de vista de quien las vende, de quien las fabrica. Bien, entonces, dijimos que la curva de oferta muestra la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio cuando todos los demás factores que influyen en las ventas planeadas por los productores permanecen sin cambio. ¿Correcto? Entonces, analicemos el ejemplo. Cuando el precio de una barra energética es de 50 centavos de dólares, la cantidad ofrecida o la cantidad que las empresas están dispuestas a ofrecer a ese precio es cero. Así de simple. A 50 centavos no permite cubrir ni siquiera el costo marginal que habíamos conversado hace un momento, por lo tanto, para las empresas no es atractivo o no es viable producir y ofertar, por supuesto, las barras energéticas a ese precio, ¿sí? Eso vamos a ilustrarlo también aquí en la tabla de resumen, en donde vemos que el escenario del punto A indica que a 50 centavos de dólares la cantidad ofrecida es cero. No se ofrece nada, ¿por qué? Porque no permite ese precio cubrir el costo marginal que las empresas incurren para este bien, para este tipo de bien. Pero ahora, ¿qué pasa cuando estas barras energéticas tienen un precio de 2.50, de 2 dólares con 50 centavos? Ahora es diferente. Ahora para las empresas es un poco más atractivo ese precio de vender las barras energéticas y están dispuestas a ofrecer 15 millones de barras energéticas por semana, de manera semanal, a ese precio. Por lo tanto, también lo puedo graficar en el punto E, en el que a manera de resumen dice, a un precio de 2 dólares con 50, las empresas están dispuestas a ofrecer
15 millones de barras por semana. Y asimismo se grafican los diferentes puntos y se resumen en la tabla los diferentes puntos tanto de precio como de oferta. ¿Ok? La cual va aumentando. Ya dijimos que la ley de oferta me dice que entre más alto sea el precio, mayor será la cantidad ofrecida. ¿Correcto? Y asimismo, en esa misma curva de oferta, entre más bajo sea el precio, más baja será la cantidad ofrecida. Avancemos. Ahora, cambios en la oferta. Bien, cuando el precio de un bien cambia, vamos aquí a tomar el mismo ejemplo que lo hicimos con la demanda, es decir, vamos a hablar sobre un cambio a lo largo de la curva de oferta y un desplazamiento de la oferta. Cuando el precio de un bien cambia, ocurre un movimiento a lo largo de la oferta. Dense en cuenta que nos encontramos en el punto central y si el precio aumenta, también la cantidad ofertada va a aumentar. Pero si el precio disminuye, obviamente la cantidad ofertada va a disminuir. Estos dos movimientos son movimientos a lo largo de la curva de demanda, es decir, no se desplaza, sino que se mueve hacia arriba y hacia abajo, tal y como ustedes pueden verlo en la curva de color azul. Pero ahora, ¿qué ocurre con el desplazamiento? Bien, cuando cualquier otro factor que influye en los planes de venta cambia, se presenta un desplazamiento de la oferta y un cambio en la oferta. Por lo tanto, un aumento en la oferta, ¿qué es lo que hace? Desplaza la curva de oferta hacia la derecha, tal y como lo acabo de ilustrar, mientras que una disminución de la oferta hace todo lo contrario, es decir, contrae la curva de oferta y la mueve hacia la izquierda. ¿Correcto? Pero ¿cuáles son esos factores que provocan el desplazamiento? Pues bien, vamos a analizar cada uno de estos factores y así mismo vamos a colocar un cuadro que me permita observar qué hace que aumente o que disminuye la oferta. Tal y como está ilustrado ahí en pantalla, tenemos que primero, obviamente, va a ser el precio. El precio afecta indiscutiblemente a la ley de la oferta, pero también está el precio de los recursos productivos, que es uno de los factores. ¿Cuál es? ¿O qué significa? Bien, significa que los precios de los recursos productivos usados para producir un bien influyen en su oferta. ¿Sí? La manera más sencilla de identificar esta influencia es pensar en la curva de oferta como una curva de precio mínimo de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Si el precio de un recurso productivo aumenta, obviamente el precio más bajo que un productor estará dispuesto a aceptar se incrementa, con lo que la oferta, digamos, disminuye. Ahora, otro factor es el precio de los bienes relacionados producidos. Los precios de los bienes y servicios relacionados que las empresas producen y que estas están influenciadas o que influyen también en la oferta. Por ejemplo, si el precio de una bebida energética sube, las empresas cambian la producción de barras energéticas por bebidas. ¿Por qué? Porque la bebida se vende a un precio más alto, por lo tanto, le genera más ingresos a las empresas. ¿Y qué pasa con las barras energéticas? Bueno, esa oferta de barras energéticas va a disminuir. ¿Por qué? Porque su precio es más bajo, así de simple. Entonces, con eso tenemos claro cómo influye el precio de los bienes relacionados producidos. Bien, ahora, otro de los factores también es el precio esperado en el futuro. Cuando se espera que el precio de un bien aumente, el beneficio de vender dicho bien en el futuro será más alto de lo que es hoy en día. En consecuencia, ¿qué va a pasar? Que yo voy a dejar de ofertar hoy como empresa porque el precio está bajo. ¿Y cuándo voy a ofertar? En el futuro, cuando el precio esté más alto. Indico, ya está expresado el porqué de esta forma de actuar de las empresas, ¿sí? Un precio más alto es más atractivo porque permite cubrir no solamente el costo marginal, sino que también permite una ganancia o una rentabilidad a lo que están realizando las empresas. ¿Correcto? Ahora, otro factor es el número de proveedores. Cuanto más grande sea el número de empresas que producen un bien, mayor será la oferta de dicho bien. Asimismo, conforme más empresas entran en una industria, la oferta en esa industria se incrementa y conforme empresas van saliendo de la industria, pues obviamente la oferta va a disminuir. ¿Correcto? Eso es el número de proveedores.
Otro factor es la tecnología. Bien, recuerden que el término tecnología se usa en sentido amplio para representar la manera en que los factores de producción se usan para, digamos, realizar o producir un bien. Un cambio tecnológico ocurre cuando se descubre un nuevo método que para las empresas, por ejemplo, disminuye el costo de producción de un bien. En ese caso, los nuevos métodos usados en las fábricas donde se producen, por decir, circuitos integrados para computadoras, ha disminuido el costo y ¿qué hace? Aumenta la oferta de estos circuitos integrados, ¿correcto? Ahora, otro factor es también natural, el estado de la naturaleza, pues este incluye todas las fuerzas naturales que influyen en la producción. Entre estas fuerzas está el clima, de manera más amplia el ambiente natural, como para abarcar todo lo que podría suceder allí. Un buen clima, ¿qué hace? Aumenta la oferta de muchos productos agrícolas y un mal clima, por el contrario, la disminuye. ¿Sí? Aquí tenemos que tener en cuenta que los fenómenos naturales, digamos, extremos, como los terremotos, los tornados y los huracanes, obviamente también influyen en la oferta. Bien, entonces aquí ya tenemos ilustrado cómo los factores hacen que la oferta tenga un desplazamiento. Y si observamos el cuadro, por poner el ejemplo, el precio de uno de los recursos utilizados en la producción de barras energéticas sube, eso hace que la oferta de barras energéticas disminuya. Y si el precio de uno de los recursos utilizados en la producción de barras energéticas baja, eso hace que la oferta de las barras energéticas aumente. Y así con todos los demás ejemplos. Continuemos. Ahora, para poder reforzar un poco los contenidos, se van a realizar o se van a contestar ciertas preguntas, las cuales estarán disponibles en su aula virtual. Hasta ahora hemos descrito lo que son los mercados, cómo funcionan los mercados, básicamente un mercado competitivo, considerando el precio como un costo de oportunidad. También se explicaron los factores que influyen tanto en la oferta como en la demanda y cómo hacen que estos factores provoquen o hagan que tanto la curva de oferta como la curva de demanda se desplacen hacia la derecha o hacia la izquierda. Muchas gracias por su atención.